damos gracias porque un día más estamos en Amén. ¿Te ofrendó, hermano? Amén. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno. Damos gracias al Señor porque un día más puede ser ministrada su palabra. Abra su Biblia, hermano, póngase de pie para que demos lectura en el Evangelio de San Lucas 4:38. Amén. 4:38. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre lo dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades le traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí. De la vida de nuestro Señor Jesucristo, bueno, tomamos esta parte de la Escritura para señalar sobre un pasaje de la vida de nuestro Señor, ¿verdad? Y del carácter de nuestro Señor Jesucristo, cómo era nuestro Señor, ¿verdad? Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y nosotros no somos evangélicos, somos cristianos, ¿verdad? Y si Cristo vive en nosotros, entonces nosotros llevamos una vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Se nos predicaba y se nos compartía a un tiempo atrás, y nos hablaba de que los hijos de Dios dejan de ser hijos de Dios producto de que se olvidan de las promesas de Dios. Y Dios sabe eso porque Él conoce el corazón del hombre. Dios conoce el corazón del hombre. Y por mucho tiempo el hombre caminó conforme a las promesas que Dios había dado. Pero ocurre que Dios, conociendo el corazón del hombre, que el hombre toma las promesas y camina con ellas. Al poco tiempo las pone bajo el brazo y camina con la promesa bajo el brazo. Y después ya le inquietó porque tiene que entrar en otros menesteres y entra en la carne, y conforme a la carne ya la promesa que lleva bajo el brazo se la echó al bolsillo, porque necesitaba las dos manos para poder trabajar y hacer las cosas del mundo, ¿verdad? Necesitaba las dos manos y se la echó al bolsillo. Y como el mundo paga con dinero, paga con moneda, porque no es nada en realidad como que vaya a perdurar el dinero, que es la raíz de todas las males, dice la Escritura. Las monedas rompen el bolsillo y la promesa se fue. Entonces Dios, sabiendo esto, hermano,
Entonces Dios lo que ha querido en nosotros, Él mandó a su Hijo para que muriera por todos nosotros. Y ahora ya no vive Dios, Cristo vive en mí, y Dios lo que quiere es que no caminemos por las promesas, sino que nosotros caminemos con Cristo, que caminemos en el Señor. Ya no caminemos por las promesas, sino sea el Señor, ¿verdad? Y este es el carácter de Dios, y nosotros como hijos de Dios debemos conocer el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo somos los hijos de Dios? ¿Verdad? Entonces, vamos a tomar 3 partes aquí, que el Señor, en esta parte que dimos lectura, que es Lucas 4, 38, entonces habla de que el Señor estaba haciendo sanidades. Parte diciendo de que fue a la casa de Simón Pedro y sanó a la suegra, ¿verdad? Y parte haciendo sanidad, pues. Enseguida habla de que el pueblo no quería que el Señor se apartara de ellos. Claro, si un hombre que estaba haciendo sanidades, ¿verdad? Entonces no querían. Pero el Señor se había apartado. ¿A qué se había apartado el Señor? ¿Estaba cansado? ¿No quería hacer sanidades? No. La Biblia nos relata de que el Señor se apartaba para orar. Era un hombre de mucha oración. Yo buscaba y con respecto a esto y específicamente no sale cuántas veces Dios, pero sí los discípulos, al ver que el Señor se mantenía en la presencia del Dios omnipotente, que es su Padre, que había mandado a su Hijo, entonces Él mantenía una comunión cercana con el Señor. Y estaba en constante comunión, estaba en mucha oración. De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde habla que el Señor, que los discípulos le piden al Señor que le enseñe a orar. O sea, era tanta la comunión que había entre Jesús y el Padre que le piden que le enseñe a orar. Entonces, es otra parte, otro lugar que el Señor. Primero, hacía sanidades, enseguida se apartaba a orar. Y el pueblo no quería, las multitudes no querían. Aquí señala, dice que el pueblo dice que no quería que se apartara de ellos, dice, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos, ¿verdad? Claro, un hombre que hace sanidades, todos lo quieren tener, ¿cierto? Todos quieren andar con él. Si estuviéramos en este tiempo, se tomarían una foto, ¿sí? Una selfie, mira, aquí está al lado. ¿Cómo le llaman eso? Y yo me tomé una foto con él y todo eso, ¿cierto? Entonces, las multitudes siempre, nunca van a querer que se apartara. Y en ese tiempo ocurría así, pues. Si era famoso, el Señor a donde iba, hacía milagros, todo eso. Entonces no querían que se apartara de él. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, ¿verdad? Él había sido enviado. Entonces, este otro carácter, él sabía él había sido enviado y él sabía que tenía que predicar el Evangelio y que era necesario que otras ciudades conocieran el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los hijos de Dios, partimos diciendo de que el carácter del Señor, estos 3 caracteres y en los que nos vamos a centrar, sobre la sanidad y los milagros, sobre el apartarse en soledad para tener comunión con Dios, con nuestro Padre. Y también sobre predicar el Evangelio. Y el Señor pregunta, nosotros como hijos de Dios, aparte de todos los menesteres que nosotros tenemos dentro de la iglesia y como hijos de Dios que fuimos llamados, nosotros somos parte de eso. Cumplimos esos menesteres. Porque es una característica de un hijo de Dios. Si Cristo vive en mí, entonces yo tengo que tener esas caracteres, ¿verdad? Entonces vamos a partir de atrás hacia adelante, porque la Biblia aquí nos habla de que Jesucristo hacía milagros, se apartaba para orar, ¿cierto? Y después decía que a la multitud le decía de que Él tenía que ir a otros lugares porque lo querían tener. Nosotros predicamos el Evangelio. Lo predicamos, ¿verdad? ¿O no predicamos el Evangelio? No es el punto de predicación, el del martes y del viernes, sino que nosotros predicamos el Evangelio a todo lugar donde nosotros vamos, en nuestro trabajo. Si usted no está el día viernes o el día martes predicando, no se sienta mal,
Porque hay personas que Dios le dio un don especial y que tienen eso de llamar y que llegan con eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el menester de predicar el Evangelio a todo lugar donde nosotros vamos, ¿verdad? Así es, pues. Si alguno de nosotros en nuestro trabajo no predica el Evangelio, empieza a preocuparse. Yo lo hago, porque lo he entendido así. Lugar donde voy a trabajar, empiezo a hablar de Dios. ¿De qué voy a hablar? No voy a hablar del Colo-Colo ni de lo que esté pasando en otro lado. Voy a hablar de Cristo porque mi vida está en Cristo Jesús, ¿verdad? Voy a hablar de Cristo, voy a hablar de Dios. Si Dios me lleva a algún lugar y a usted lo lleva en su trabajo, en su medio, Dios lo tiene ahí y por algo lo tiene. Si Dios nos llama en un propósito, a todos Dios nos llama en un propósito, ¿verdad? Y debemos predicar el Evangelio en cada uno de los lugares donde nosotros estemos. Entonces, ¿predicamos el Evangelio? Sí, predicamos el Evangelio. Si alguno no lo predica, empieza a preocuparse, ¿ya? Si anda piolito, pasando como de guatita, como se dice por ahí, empieza a preocuparse. Empieza a señalar, empieza a hablar del Evangelio de Jesucristo. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces vamos a empezar de atrás al revés. Entonces, ¿sí oramos al Señor? ¿Oramos al Señor? Amén, ¿cierto? ¿Tenemos comunión con Dios? Generalmente doblamos nuestras rodillas, no solamente cuando nos toca predicar, nosotros ayunamos y oramos, estamos constantemente en oración, ¿verdad? Porque queremos saber lo que Dios nos va a hablar, ¿cierto? ¿Verdad? Sabemos lo que Dios nos está diciendo. Debemos estar al tanto de lo que Dios nos habla, lo que Él nos quiere decir, cómo Él trata nuestra vida, cómo nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. ¿Y hacemos milagros? Lo vamos a hacer. ¿Y hacemos milagros? Que es lo último. O sea, hacemos milagros. Hacemos milagros. Bueno, estos tres caracteres. Echamos fuera demonios. Sanamos a los enfermos. Yo estuve enfermo el otro día, hermano. Aquí hay personas que tienen el don de la sanidad. No sé si alguien va a orar por mí. Como dice aquí la Escritura, habla de que la suegra de Simón Pedro estaba enferma. Dice que tenía fiebre, dice que el Señor fue, oró, y dice que la fiebre se le fue. Dice que echaba demonios fuera. Pero esta medida no se está cumpliendo en la iglesia, hermano. En la iglesia en general. ¿Ah? Esta es una condición que nos está dando dentro de la iglesia. Pero nosotros pudiéramos decir, bueno, y el Señor era Jesús, era el Hijo de Dios, y Él tenía esta potestad. Él lo podía hacer. Entonces yo podría predicar el Evangelio, yo podría orarle al Señor, pero esto a mí no me fue dado. Podría pensar así. Y tal vez en la mente de cada uno o de muchos dentro de la iglesia en general, existe a lo mejor esto. Pensar de que tal vez nosotros no tenemos esa facultad o que Dios no nos dio esa facultad para poder orar y echar demonios, para poder sanar enfermos. Y esta es una condición que el Señor está pidiendo en este tiempo. Porque déjeme decirle, hermano, que antes de 10 años va a comenzar más o menos el crujir de dientes. La gente va a correr para allá, para acá, van a venir a preguntar a usted. Pero la gente, lo único que a usted le va a quedar decirle, arrepiéntete, pecador. Pero lo que ellos esperan es lo que usted tiene. Usted ha sido el que ha venido a escuchar palabras de Dios. Sabiduría que hay en la Biblia. Usted va a saber cómo recurrir a la presencia de Dios. Usted va a saber cómo es el trato. Usted conoce el trato que Dios tiene con usted. Usted va a saber cómo lo va a buscar al Señor en ese momento. ¿Lo va a buscar en la carne? ¿En el alma? ¿Lo va a buscar en el espíritu al Señor? ¿Cómo lo va a buscar usted? ¿Verdad? Es necesario, hermano, en este tiempo, porque se ha hablado mucho de que el Señor trae cambio, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, nos empecemos a mirar en el espíritu, no en la carne. Es necesario,
para el crecimiento de la iglesia y para dar cumplimiento a la palabra de Dios y lo que Él quiere de nosotros conforme al tiempo que estamos viviendo. Existe mucha necesidad, hermano. A mí me da mucha pena, y yo esto lo he compartido con más de una persona dentro de la iglesia cuando yo paso por cerca de mi casa, en la esquina donde venden droga, y he visto hermanos que estuvieron con nosotros drogándose en la calle, y que estuvieron con nosotros, hermanos, que no tuvimos la suficiente, como dijéramos, templanza en el Señor, como para poder haber declarado una palabra de sanidad sobre ellos. Y no la ha habido, porque ¿por qué están ahí sujetos por la droga? ¿Ah? Porque no quisieron. No, porque no dispusimos nuestro corazón, pues hermano. No dispusimos nuestro corazón. Yo cuando llegué al Evangelio, yo llegué por un tema de alcoholismo. Llegué por una necesidad de Dios. Pero también en mí había un espíritu inmundo que era de alcoholismo. Ustedes lo saben, yo lo he comentado en muchas ocasiones. Oraron por mí, hermano, y usted no creo que me haya visto botado en la calle. ¿Qué pasó con eso? El espíritu inmundo que había en mí se fue. ¿O no? Se fue. Disculpe que esté como temblando, hermano, porque es la palabra de Dios. Es lo que Dios ministra. ¿Me entiende? No es algo que uno quiera decirle o predicar a la gente. Es lo que Dios ha ministrado a la vida. A la vida. Entonces, es lo que yo estoy hablando conforme a mi vida, lo que ocurrió conmigo. Y si ocurrió conmigo, puede ocurrir con ese hermano que está en la esquina que yo vi, pues, hermano. Y si usted fue sanado, y si usted estuvo en droga, usted estuvo en alcoholismo como yo, usted estuvo en estuvo en estos otros que yo desconozco lo que usted estuvo, y el Señor lo sacó y alguien oró por usted, es porque hubo un milagro, ¿cierto?, en su vida. Pero la iglesia entró en un plano como de letargo, pues, hermano. La iglesia perdió el dinamismo. Hermano, la iglesia, Dios puso engranajes tremendos dentro de la iglesia, hermano. Engranajes de mucha fuerza, hermano. Pero esos engranajes se fueron parando, hermano. ¿Cierto? Se fueron parando esos engranajes. Y la iglesia entró en carnalidad. La iglesia se siente, está pesada. Pero Dios ha ido trayendo engranajes más pequeños, más livianos, más fuertes, más dinámicos. Son los que le han estado dando este último tiempo el dinamismo a la iglesia, hermano. ¿Verdad? Pero este es un tiempo donde el Señor necesita y está exigiendo que aquellos engranajes grandes que el Señor trajo un día a la iglesia empiecen a ponerse en movimiento, para que así la fuerza y el dinamismo de la iglesia sea el que esté produciendo un milagro en la vida de cada uno de aquellos que han de ser agregados. El Señor sabía esto, Él conocía esto, ¿verdad? Por eso Él hacía milagros. Y todas estas cosas, Él las delegó a la iglesia. ¿La delegó a la iglesia, hermano? Veámoslo. Veamos primero. San Lucas 10, 19. He aquí, amén. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, el Señor sí da potestad, ¿verdad? Dice para hollar escorpiones, para que se sujeten, dice los espíritus inmundos. Pero Él deja una premisa aquí, para que no se engrose el corazón. Dice que no debemos, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, no debe engrosarse nuestro corazón, sino que debemos ver lo que viene más atrás, de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Eso para que cuando el corazón se empieza a engrosar porque usted hace un milagro, Dios le dice, no, pues, si esto es lo que yo te di nomás, pero tienes que preocuparte de otra cosa que es mayor, ¿verdad? O sea, si el Señor echaba espíritu inmundo, como leíamos al principio, también fue dado a nosotros, ¿verdad? Fue dado a nosotros. Después el Señor se apartaba para orar. Así dice como partimos diciendo.
echaba espíritu y después la multitud lo seguía y lo sacaba de la oración, lo quería sacar. Si querían tomar fotos, como decían, con él, querían andar con él, pero el Señor se apartaba para orar. Dice que la Escritura habla en algunos pasajes, yo leía, que a veces se apartaba todo un día para orar. Y valga la redundancia, le pidieron aprender a orar. Querían aprender a orar, porque querían imitarlo, querían saber todo lo que él hacía, si había mucha gente. Y dice sobre la oración, Marcos 11:24. Amén. ¿Lo encontré? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiereis y os vendrá. Amén. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, también dejo una premisa ahí para los carnales. O sea, usted puede ser carnal, igual va a la presencia de Dios. O sea, igual si usted tiene algo contra su hermano, mire, o sea, el Señor es muy bueno. O sea, Él nos dijo nomás aquí, ¿sabe qué? Los puros santos, los que están aquí, allá, se van a ir, podrían entrar a mi presencia. Sino que dijo, sí, también hay unos carnales que tienen problemas, también pueden, pero puso esa premisa antes. Así como dijo antes que para que no se engrosara el corazón, también lo dijo aquí. Dijo, cuando esté orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Amén. Entonces, dejo esta premisa. Hasta para los que somos carnales. ¿Cierto? Si estamos en carnalidad. Si tenemos carnalidades. Por eso es necesario que nosotros entremos en que nos miremos en el Espíritu, hermano. Es necesario que nosotros nos hagamos una retrospectiva con respecto a lo que somos como iglesia. Nos miremos hacia adentro y nos veamos nosotros. ¿Quiénes éramos? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué el Señor ha hecho por nosotros? Para los jóvenes, para los adultos, para los que están casados. ¿Qué hizo con nosotros con respecto a nuestra familia? ¿Qué ha hecho en los jóvenes? ¿De dónde los sacó? ¿De dónde los sustrajo? ¿Para qué los llamó? Y una vez que hagamos una retrospectiva y seamos agradecidos del Señor, nos ganemos en un plano paralelo y sepamos que somos carne, cuerpo, alma y espíritu. Y en la carne, ¿cuántas horas pasamos en la carne? ¿Cuántas horas pasamos en el alma? ¿Y cuántas horas estamos conectados en el espíritu? ¿Verdad? ¿Cuántas horas le dedicamos, aparte del sueño, a la carne? Porque la carne es floja. ¿Verdad? O sea, subémosle a las 24 horas, 8 horas de sueño. Para los que dormimos 8 horas. A lo mejor hay otros que duermen 10. Esas horas son para la carne. ¿Cierto? ¿Cuántas horas le dedicamos al alma, a las emociones? Porque el hombre acostumbra a sacar la cabeza para afuera, mirar, curiosear. Meterse en internet, estar enterado del problema de la vecina, andar averiguando cosas ajenas, pero Dios nos llama a mirarnos hacia adentro, hermano, hacia adentro, a ver, a conectarnos con Él, porque partimos diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas horas pasamos en el alma, en las emociones? ¿Y cuántas horas le dedicamos al Señor? ¿Cuántas horas oramos nosotros? ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Oramos 5 minutos, 10 minutos? ¿Nos arrodillamos en nuestras casas, en nuestros lugares, no sé, 2 veces en el día, 3 veces? Algunos ninguna. Algunos se arrodillarán cuando tendrán que predicar, o no sé, pues. O cuando venimos al culto. O yo no hablo de lo que le pasa a usted, yo hablo de lo que me ha pasado a mí. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Cuando nosotros nos miramos de frente, que tengamos más comunión con Él, ¿verdad? En la medida que nosotros tengamos más comunión con Dios, entonces los milagros, la sanidad y los milagros van a ser efectivos. Porque dice la palabra y habla aquí, hermano. Dice que el Señor pasaba mucho tiempo orando.
Y nosotros no pasamos poco tiempo orando. Ayer se nos predicaba sobre el que habita, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Habitamos al abrigo del Altísimo? Por lo general no, ¿verdad? Por lo general no habitamos. Esto ha sido como un cóctel, hermano, así. La palabra de la Eli, la palabra de la hermana Marcela, lo que yo estoy predicando, así que lo podamos revolver y tomarlo. Usted sabe que los remedios amargos, los cócteles amargos son los mejores, ¿verdad? Pero Dios está demandando esto para la iglesia, hermano, este tiempo. Que no nos dolamos por los hermanos que llegan a la iglesia, porque ciertamente va a llegar, si ya ha llegado hermano con muchos problemas, van a llegar otros hermanos. Pero si no nos ponemos en la brecha, si realmente si empezamos a mirarnos en la carne, empezamos con estos problemas medio extraños, a lo que Dios no nos llamó, hermano. Con estas cosas medio raras, que sí, que no, que me miráis, que me saludáis, no me saludáis, que esto y esto. No, si Dios no lo llamó a eso. Debemos tener la madurez suficiente como para saber a qué Dios nos ha llamado, hermano. Y si no tenemos esa madurez, ¿para qué vamos a estar, hermano? No digo que se tenga que ir, sino que se someta a la voluntad de Dios. ¿Ah? Y que si es predicada una palabra y el Señor le dice, chuta, hay que arrodillarse, hay que arrodillarse. Hay que dedicarle 2 horas al Señor, hay que dedicarle 2 horas al Señor. O sea, ¿por qué? Porque el Señor está demandando para este tiempo cosas mayores. La iglesia tiene que entrar en un plano distinto. La iglesia es la novia, ¿verdad? Todos sabemos, pero también es el reloj de Dios la iglesia. La iglesia es la que conoce los tiempos, hermano. La iglesia conoce los tiempos. Y usted es iglesia, yo soy iglesia. Nosotros conocemos los tiempos. Nosotros. No es la iglesia así como a unísono, todos dicen, no, usted y yo, todos conocemos los tiempos. Pero para conocer los tiempos de Dios debemos estar en comunión con Dios. ¿Usted cree que los ministros de economía, para todo lo que tengan que hacer, lo hacen por sí solos? No, hacen una reunión con la presidenta primero para saber qué es lo que la presidenta quiere con respecto a la economía. Pues. Se reúne el ministro de Economía con la presidenta y nos lo reunimos nosotros con el Señor. ¿Cómo está? ¿Está bien eso? Si no sabemos, debemos conocer los tiempos de Dios, debemos saber. Somos la iglesia que conoce los tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en nosotros? Perversión, incredulidad. ¿Qué hay en nosotros? Hermano, en el año 1492, como un antecedente así, Cristóbal Colón descubrió América, pero antes de descubrir América, él fue a la presencia de los reyes de España, Isabel la Católica y Fernando Aragón, y fue a la presencia de ellos, y ellos tenían como concepto en ese año, mire, 1492, desde la muerte de nuestro y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al día que Colón se presentó en la presencia de los reyes de España, habían pasado 1490 y tantos años. Y el hombre creía que la tierra era plana. Y él fue con un huevo y lo plantó ahí y le dijo que no, que la tierra era redonda. ¿Y cómo había averiguado esto este hombre? Por otras cartas, Marco Polo y un montón de gente empezó a reunir antecedentes. Pero mire, hermano, Isaías 40, 21. ¿Quién lo busca por ahí? A ver, un video. Isaías 40, 21. Y que lo pueda leer, por favor. 40, 21. ¿Sí? Amén. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Amén. Amén. Él está sentado en el círculo de la tierra.
sobre el círculo de la tierra, hermano. O sea, desde la muerte de Jesucristo habían pasado a cuando Colón se presentó. Mire la ignorancia del hombre después de 1492 años. Sabía que la tierra era plana. Y desde el nacimiento de Jesucristo habían pasado 1400 años antes que Isaías había escrito esto, hermano. O sea, si sumamos los 1400, los 1400 dan 2800 años. O sea, el hombre había vivido 2800 años en ignorancia. Y estaba aquí en la Biblia, hermano. Estaba aquí. Ellos creían que la tierra era plana y la tierra era circular, dice. No olvidéis que está sentado en el círculo de la tierra, dice. ¿Ve? ¿Y qué nos podría hacer a nosotros pensar, por ejemplo, de que en estos últimos 600 años el hombre ha avanzado en sabiduría? Si la sabiduría está aquí. ¿Qué pudiera? Nada. Si pasaron 1400 años, la Biblia fue escrita 1400 antes, en 2800 años. Y en 600 el hombre no va a alcanzar la sabiduría necesaria. Así que si nosotros somos incrédulos, o no creemos a la palabra de Dios, o no le creemos al Señor. Y si no le creemos al Señor, ¿quién mora en nosotros? ¿El Señor de los Anillos? ¿Ah? Pero dígame usted, po. ¿Quién mora? Po? ¿Cuál es la causa? ¿Ah? Y el Señor, a los discípulos les pasó esto, hermano, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros ya. La iglesia es el reloj de Dios, que conoce los tiempos. ¿Pero por qué conoce los tiempos? Porque aquí está todo, la Escritura. Está señalado aquí. El hombre es necio e incrédulo. El hombre es incrédulo. Y es perverso. El hombre es incrédulo y es perverso. Nosotros somos incrédulos y perversos. Y a los discípulos les pasó eso. ¿Qué cree usted? Veámoslo, pues, hermano. Veámoslo en la Escritura. San Mateo 17:14. Déjeme buscarlo para dar lectura. San Mateo 17:14. Amén. 17:14. Amén. Ya. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Sí? Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y mire, ponga atención en esto. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y escuche esto: pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, a los discípulos igual le pasó lo mismo que como estamos nosotros hoy día, pues, hermano. Pero el Señor les dijo que era por falta de fe, que era una generación incrédula y perversa, y le dijo que este género sale
con oración y ayuno. Y si usted me dice que ayuna y ora, entonces está dejando por mentirosa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está demandando para este tiempo un cambio en la iglesia. Y como yo le digo, partiendo por mí. ¿Cierto? Que esto corta para acá y para allá. Entonces la iglesia tiene que entrar en una esfera distinta. Debemos, como iglesia, y no para que seamos multitud, no para que nos sigan 5.000, 20.000 y seamos una iglesia, no para eso. Por la necesidad que hay en el mundo, hermano. Y como partí diciendo, antes de que se cumplan 10 años va a comenzar el crujir de dientes, hermano. Mucho antes va a haber mucha gente con mucha necesidad, como ya ha venido llegando a la iglesia, que no es bueno que vengan y se vayan como entraron. No es bueno. Porque si la iglesia, si Dios permite que compremos ese terreno, se van a ir a parar a la esquina y van a ensuciar el testimonio de la iglesia. Ahí van a fumar, ahí van a tomar, ahí se van a drogar, ahí van a fornicar, ahí van a hacer de todo. Es decir, no si son de la iglesia de allí. ¿Y qué predican allí? ¿Qué hay allí? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? No, si se apacientan entre ellos. No, Dios no nos mandó a apacentar. Dios nos mandó a dar cumplimiento a su escritura. Sí es cierto que nosotros dentro de la iglesia tenemos distintos menesteres, porque la iglesia es una iglesia viva, dinámica. Hablamos de que Dios ha traído engranajes más pequeños, más durables, más dinámicos, y los va a seguir trayendo, siervos del Señor, que le dan movimiento a la iglesia, le dan dinamismo, la hacen verse más preciosa a la iglesia. Y alabado sea el Señor porque Él en su misericordia lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, va a seguir trayendo, pero también va a seguir trayendo varones con una tremenda necesidad. Muchos de los que el Señor sanó vinieron y se fueron. Amén por ello. Conocieron al Señor y se fueron con su milagro. Muchos vinieron por panes y peces. Y está bien, pues, si van a venir por panes y peces. Pero nosotros no hemos venido por panes y peces. Nosotros hemos venido y estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y si el remanente ha sido pequeño, hermano, y si Dios ha permitido que el remanente sea pequeño, es porque unánimemente en el Espíritu no podríamos estar 5.000 ni 10.000, porque no cabería, hermano. Sería muy difícil. El plan de Dios, lo que Dios traza, se demoraría mucho, pero los tiempos se acortan. Entonces es necesario, hermano, que nos empecemos a mirar en el Espíritu como hijos de Dios y entremos en esto, en el mover del Espíritu de Dios, en comunión con Dios, ¿verdad? Y como un día me tocaba predicar y hablaba de dejar los pantalones cortos, ponerse pantalones largos, ¿verdad? Y si usted anda mirando el defecto del hermano, usted anda en la carne. Así nomás. Le digo, usted anda en la carne. Usted anda mirando el defecto del hermano, anda en la carne. Y si usted anda con puras sayas y pertinas, anda en el alma. En las emociones. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que caminemos en el Espíritu. ¿Para qué? Para que hayan prodigios y milagros. No para engrosar nuestro corazón, como decía la Escritura. ¿Cierto? Porque hay necesidad en el mundo. Y por esa razón el Señor le dijo a los discípulos, a la multitud le dijo, dejadme. Porque hay otras ciudades que necesitan que se predique el Evangelio. Y de esta misma manera hoy día hay otros lugares que necesitan que el Evangelio sea predicado. Y en eso hablo del punto de predicación, de los viernes, de los martes y el lugar que cada uno ocupa donde Dios le ha puesto. Póngase de pie, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra, por lo que Él está ministrando en este tiempo. Y podamos gozarnos en el Señor.
decirle a los hermanos de la alabanza que puedan pasar, para que podamos pasar tal vez este trago amargo que el Señor ha querido ministrarnos. Amén. Porque para mí lo ha sido. Y Dios demanda más. Y cada día más. Y si Dios demanda más es porque Él va a dar más. ¿Verdad? Y a cada uno en el lugar que le corresponde y conforme a la medida. Así que podamos gozarnos en el Señor, alabar y glorificar su nombre y meditar en su palabra, pues hermano. Meditar en su palabra conforme a lo que Dios está pidiendo en este tiempo. ¿Sí? Habitar bajo las... ¿Cómo era? Habitar, ¿verdad? Al abrigo del Salmo 91. Salmo 91. Mire, hermano, está en la lápida de mi hermano, tengo un hermano que falleció, y está en la lápida inscrito esto. Está inscrito esto. Y mi hermano era enfermo, tenía epilepsia, y le daban ataques de epilepsia. Tal vez si yo hubiese conocido al Señor antes, le hubiese sanado. Y él sufría de epilepsia, y era enfermo. Y yo tengo 8 hermanos. Y para cada uno de mis hermanos, él era enfermo, porque de tanto golpe que se caía, tantas veces que caía, como hablaba aquí la Biblia, del lunático que hablaba, tal vez él era epiléptico, y le llamaban lunático. De tantos golpes que mi hermano se daba en la cabeza, hermano, perdía la razón. Era como un niño. Pero ¿sabe lo que ocurrió en su vida? Que él conoció al Señor y caminó en el Evangelio varios años. No tengo cuenta de cuánto caminó. Todas las tardes pescaba su Biblia, pescaba un triángulo, era parte del coro y partía. Y para nosotros, como familia, era bueno. Era bueno porque se desligaba de la casa, estaba en la iglesia, para nosotros era como, en la iglesia va a tener paz. Y sabe que para nosotros era enfermo, y los enfermos éramos nosotros, hermano. Si al final el único sano fue él, se fue con el Señor. Él se murió caminando en el Evangelio. Y en su lápida está este salmo. Es que habita. Hermano, para la próxima yo me lo voy a saber. Y sí. Y entonces, si hubiese tenido un poco de revelación que da el Señor, entonces tal vez estaríamos viviendo el Evangelio juntos, ¿verdad? Y quiero comentarle, antes de terminar, que se me quedaba algo en el tintero, hermano, y contarle un testimonio, hermano, porque es bueno saber que nosotros, conforme a lo que Dios ministra en este tiempo, no somos los únicos que Dios nos está hablando. No nos sintamos así, nos engrosa el corazón por eso, sino Dios usa a quien quiere. Y Él se manifiesta donde Él quiere. Pero sabe, hermano, cuando se hizo la campaña al lado de la esquina de la casa del hermano Álvaro, que Dios bendiga sus vidas, que están acá, que es fruto de eso, no solamente ellos, varios más. Mi esposa le tocó predicar ese día, no sé si usted lo recuerda. Y dentro de las casas que golpeamos, hermano, entramos a un domicilio, una casa bien humilde, y cuando golpeamos la señora dijo, señora, ¿podemos orar por usted? Adelante, dijo, adelante. Dios me dijo que iban a venir 2 siervos, dijo, iban a entrar. Y nos miramos con mi esposa y dijimos, estamos bien. Claro. Si Dios le ministró que eran 2 siervos, yo dije, estoy bien, pues no estoy mal. Pues no dijo 1, dijo 2. Estoy bien, dije yo, gracias, Señor. Y mi señora oró, pues, lo que hicimos, todo lo que estuvimos ahí, pues, orando por los que pasaban, otros en el domicilio. Usted sabe el trabajo que se hizo ahí. Pero la señora, cuando terminamos, dijo 2 cosas primero. Dijo, 2 siervos van a venir a mi casa, y después dijo otra cosa. Después dijo, cuando mi esposa oró y dijo,
el Señor le tiene un regalo, te dijo. Amén, pues dijimos nosotros. Y le dijo a mi esposa, le dijo, el Señor dice que tú tienes una dolencia en tu espalda y que eso no te deja trabajar, y empezó a declararle un montón de palabras a mi esposa que eran ciertas, pues hermano. Mi esposa lleva como 6 meses con un dolor de espalda y yo con esta cuidada facha y estos mentolatos y un montón de cuestiones ahí en la espalda. Todo, ay, es que me duele, hermano. Después que la señora oró por ella, impuso mano, pregúntele si tiene algo. Eso habla de que hay hijos de Dios que sí lo han hecho, pues hermano. Entonces el Señor puso un tapabocas y Él muestra eso. Porque si otros lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Y si Dios ministra y ha estado ministrando en su casa sobre sanidad, sobre comunión con Dios, sobre oración, sobre predicar el evangelio, ¿por qué no lo va a hacer? Sí, usó a esa sierva, ¿cierto? Ella, ¿cómo estaba entera de que mi esposa tenía una dolencia? ¿Cómo sabía ella que iban a ir 2 personas a su casa a orar? Ah, que estaba en comunión con Dios, ¿cierto? Eso es lo que Dios necesita a este tiempo. Comunión con Dios, para que nosotros sepamos, somos el reloj de Dios, somos la iglesia del Señor, conocemos los tiempos, sabemos quién va a venir, sabemos a lo que va a venir, sabemos quién entra, quién se queda y quién sale. Sabemos lo que Dios va a hacer con la vida de cada uno de ustedes. Hermano, y es triste, yo le voy a decir, y el Espíritu de Dios me ha ministrado, y es triste saber que aquí, dentro de la iglesia, hay hermanos que tienen don de sanidad y están saltando entre la carne y el alma. Y no se han quedado en el Espíritu. Y por esa razón, este último tiempo, Dios ha permitido que haya gente que se ha enfermado y que ha tenido que gastar dinero que no debiera gastar. En eso estoy yo. Dinero que no tiene que gastar. Siendo parte de una iglesia y habiendo recibido por herencia lo que la Escritura dice aquí, que son dones, prodigios y milagros. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por su palabra, Señor, porque tú en el tiempo nos hablas, Señor, nos corriges, Señor, nos instruyes, Padre amado. Padre, te pedimos, Señor, Padre, que tu sangre bendita con aquella, Señor, que tú lavaste nuestros pecados, Señor, Padre, sea la que haya abierto los oídos de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea atesorada en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, aquí estamos, Señor, los que tú has dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Padre, les bendecimos, les guardamos, Señor, con esa dulce bendición, Señor, la que viene de su trono, la de usted, mi Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque eres un Dios bueno, Señor. Padre, porque tú, Señor, no harás nada sin antes avisar a tu pueblo, Padre mío. Gracias, Señor, porque creemos en ti, porque eres un Dios vivo que mora y vive en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre y glorificado en medio de las naciones, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Diré yo a Jehová, esperanza mía.
cubrirá y debajo de sus alas seguro porque Jehová es mi esperanza, el Dios altísimo es mi habitación, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, porque Jehová es mi esperanza, el Dios altísimo es mi habitación, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Gracias, Señor. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, Señor. No temeré el terror nocturno, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, mas a ti no llegará. Porque Jehová es mi esperanza, el Dios altísimo es mi habitación, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, porque Jehová es mi esperanza, el Dios altísimo es mi habitación, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. A sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. todos tus caminos. En sus manos Te llevará para que tu pie no tropiece en piedra, para que tu pie no tropiece en piedra. Levante su voz al Señor, porque Jehová es mi esperanza, El Dios altísimo es mi habitación, no me sobrevendrá mal. no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, porque Jehová es mi esperanza, el Dios altísimo es mi habitación, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos. Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.